Bien, buenas tardes, profesora Maculán. En primer lugar, nos gustaría saber qué crímenes se podrían estar dando a nivel de derecho penal internacional en el contexto del conflicto actual de Rusia y Ucrania. Ujú. Bueno, buenas tardes. Sin duda es un escenario donde se están cometiendo posiblemente crímenes internacionales que pueden entrar también en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Bueno, ahí tendremos que luego que definir si se cumplen los criterios para que la Corte pueda ejercer su jurisdicción, pero digamos desde un punto de vista de ración en materia sí que se dan los supuestos. Concretamente, las informaciones que nos llegan pues hablan de conductas que podrían subsumirse en la categoría de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Más dudoso es si se puede ejercer la competencia. De hecho, es prácticamente imposible que se pueda ejercer que la Corte Penal Internacional pueda ejercer su competencia en relación con un supuesto crimen de agresión, aunque es cierto que materialmente se puede calificar el ataque de Rusia contra Ucrania como un crimen de agresión a efectos de digamos, de la definición de la conducta, de la categoría delictiva correspondiente según el artículo 8 bis del Estatuto de Roma. O sea que sin duda estaríamos hablando de un acto de agresión cometido por el Estado ruso en contra de Ucrania, y ahí habría que ver si se le puede imputar el crimen de agresión correspondiente a qué actores de la política, digamos, de la cúpula política y militar rusa. Crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Los crímenes contra la humanidad son una serie de conductas que se cometen en el marco de un ataque generalizado sistemático contra la población civil, y los crímenes de guerra son una serie de conductas que se cometen en el marco de un conflicto armado, que en este caso es un conflicto armado internacional, y que constituyen a su vez infracciones de los convenios de Ginebra de 1949. Y en cuanto al crimen de agresión, ¿cuáles son sus rasgos definitorios? El crimen de agresión es el crimen más nuevo, digamos así, dentro de los que se han venido definiendo en el derecho penal internacional, y de hecho se alcanzó por fin su definición solamente en el año 2010, en ocasión de la conferencia de revisión del Estatuto de Roma que se celebró en Kampala, en Uganda. Ahí fue donde finalmente los Estados miembros de la Asamblea de Estados parte del Estatuto de Roma llegaron a una definición del crimen de agresión que se incorporó con una enmienda del Estatuto de Roma, pero ese fue el momento en el que se alcanzó la definición, y aún así no fue el momento en el que se activó la posible jurisdicción de la Corte al respecto, sino que esa posibilidad se abrió solamente en 2018. Es muy reciente la apertura de la posibilidad de para la Corte de intervenir en posibles casos de crímenes de agresión. Y se define como es un crimen peculiar que se aparta en muchos aspectos de lo que son los otros crímenes que forman parte del núcleo duro, digamos, de crímenes internacionales, y sus peculiaridades son, en primer lugar, que se basa en la previa declaración de la existencia de un acto de agresión. Es decir, el crimen de agresión tipifica una serie de conductas que, por supuesto, se pueden imputar a un individuo o a varios individuos, porque estamos hablando de responsabilidad penal individual en este caso, pero a partir de la realización de un acto de agresión que, en cambio, es un ilícito internacional que comete el Estado y que se le atribuye al Estado. En este sentido, el crimen de agresión consiste en la conducta de planificar, organizar, dar comienzo, perpetrar un acto de agresión de acuerdo con la definición que ofrece una resolución de Naciones Unidas. O sea, la propia definición, digamos, que recupera una definición de Naciones Unidas que se aprobó en el año 74. Es una resolución bastante antigua del acto de agresión. Y la segunda peculiaridad de este crimen es que solamente, en la definición que ofrece el Estatuto de Roma, solamente lo pueden cometer los líderes de un Estado. Es un crimen se dibuja como un crimen de liderazgo. Es decir, que solamente pueden ser considerados responsables de un crimen de agresión aquellos que realmente tengan la posibilidad de dirigir la política de un Estado, tengan el control efectivo y la posibilidad de dirigir la política de un Estado. Esto significa los máximos líderes del Estado y los líderes militares o civiles que toman las decisiones acerca de la posibilidad de llevar a cabo un conflicto armado. Y se limita solamente a los Estados. No se puede imputar por crimen de agresión, por ejemplo, líderes de grupos armados ilegales en el marco de un Estado. En este sentido, ¿en qué tipo de estructura de imputación podríamos utilizar para encontrar penalmente responsable a Putin o a miembros del gobierno o miembros del poder político, como ha denominado usted antes, que podrían tener
algún papel en la toma de decisiones en cuanto a esta invasión? Pues aquí lo que hay que mirar en relación con el crimen de agresión es precisamente que se cumpla esa condición de liderazgo que tiene la persona. Y el propio estatuto especifica que, que esa cláusula se aplica con independencia de la modalidad de intervención delictiva que se detecte en el caso concreto. Es decir, que una persona puede ser considerada autor, el individuo puede ser considerado autor o partícipe en las distintas modalidades que prevé el Estatuto de Roma, que incluye el autor inmediato individual, el autor mediato, el coautor mediato incluso según su evolución jurisprudencial y varias formas de participación. Es decir, es una construcción de las modalidades de intervención delictiva bastante amplia, diferenciada en su definición, no así en la sentencia, en la penalidad correspondiente, no necesariamente, y no plantea problemas en el sentido de que se puede castigar, en su caso, por crimen de agresión, con independencia de cuál sea la modalidad de intervención delictiva. Lo que sí es imprescindible es que el individuo acusado de este crimen tenga esta condición de liderazgo. Literalmente lo que dice el Estatuto 8 bis el artículo 8 bis del Estatuto de Roma es que el sujeto tiene que estar en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción político-militar de un Estado. En este caso está claro que se ha producido el acto de agresión en contra de otro Estado, un acto que vulnera la soberanía nacional de Ucrania, que no está en los supuestos en los que la Carta de Naciones Unidas admite el uso de la fuerza, que serían básicamente autorización de las propias Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, o bien una situación de legítima defensa, porque no se ha dado en este caso, y el crimen consiste en la planificación, preparación o en el comienzo o realización, y aquí estamos en esta fase ya no preparatoria, sino directamente de realización de un acto de agresión, la invasión del territorio de otro Estado por parte de las Fuerzas Armadas por vía terrestre o por vía aérea de otro Estado soberano. Así que en principio se cumplen los requisitos para poder imputar este crimen tanto a Putin como a los líderes de su cúpula militar y política. Y teniendo en cuenta que parece ser que se dan varios delitos que materialmente entran dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional, ¿considera que es viable perseguir a Putin o a cualquiera de los miembros de esta cúpula de liderazgo de Rusia ante este mismo tribunal? Es bastante difícil en realidad, en el sentido de que una cosa es si las conductas formalmente se pueden subsumir en una categoría delictiva, cosa que hemos visto que se da perfectamente tanto en relación con el crimen de agresión como con una serie de otras conductas que se están cometiendo y que encajan en el concepto de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Y otra cosa distinta es la posibilidad real de que la Corte pueda ejercer su jurisdicción. Y ahí es donde entran los límites a la competencia de la Corte Penal Internacional. El obstáculo principal es que ni Rusia ni Ucrania son estados parte del Estatuto de Roma, no han reconocido la competencia de la Corte Penal Internacional. Aún así quedan posibilidades, es decir, la Corte puede, en algunos casos, si se cumplen determinadas condiciones, sí que puede activarse en relación con delitos, con supuestos crímenes internacionales cometidos en territorio de estados que no son parte de su estatuto. Y esas son dos opciones. La primera la descartamos directamente, que es que hay una remisión por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este caso, evidentemente, esta opción de activación de la Corte es improbable, imposible, llegaría a decir, debido al poder de veto que ejerce Rusia dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La otra vía es el reconocimiento ad hoc de la competencia de la Corte por parte de un Estado que, sin haber ratificado el estatuto, pero decide reconocer y pedir a la Corte que investigue determinados hechos cometidos normalmente en un determinado marco temporal realizados dentro de su territorio. Y esto realmente es lo que ya está ocurriendo en relación con Ucrania, porque en el año 2014 Ucrania ya envió una declaración, es una declaración que se prevé en el artículo 12.3 del Estatuto de Roma y que prevé la posibilidad para un Estado de realizar esta declaración ad hoc, y Ucrania envió en abril de 2014 esa declaración de reconocimiento pidiendo a la Corte que investigara los hechos que aparentemente podían calificarse como crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos entre 2013 y 2014 en su territorio. Y luego esa primera declaración, a la que siguió la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, fue seguida por una nueva declaración de reconocimiento de competencia por parte de Ucrania, del gobierno de Ucrania en 2014,
que amplió temporalmente la posibilidad para la Corte de conocer, de investigar sobre esos hechos. Es decir, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya tiene una investigación preliminar abierta sobre los crímenes que se han ido cometiendo supuestamente en el territorio de Ucrania a partir del año 2013. Lo interesante es que esta investigación preliminar llegó a cerrarse en diciembre de 2020, cerrarse en el sentido de que la entonces fiscal, que ahora ha sido sustituida por el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, declaró que cerraba la investigación preliminar y que sí que había encontrado pruebas suficientes para solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional que autorizara una apertura de una situación propiamente dicha, de un procedimiento penal propiamente considerado ante la Corte Penal Internacional. Digamos que hasta ese momento estábamos en la fase preliminar, que de las 3 etapas en las que se sustancia la intervención de la Corte Penal Internacional, es la primera y no necesariamente luego da lugar a la apertura de un procedimiento penal propiamente dicho, pero se llegó a decir que sí se puede abrir un procedimiento penal propiamente considerado. Lo interesante es que a pesar de que esa investigación preliminar ya se cerrara en diciembre de 2020, esa segunda solicitud de intervención, digamos, que envió a Ucrania en 2014, proponía una fecha inicial de actividad, de actuación de la Corte, pero no una fecha final. Es decir, que se decía que se pedía a la Corte Penal Internacional intervenir, investigar los hechos cometidos a partir del 20 de febrero de 2014, pero sin marcar una fecha final. De ahí se puede interpretar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional todavía puede, o sea, está todavía en ese marco temporal en el que se le permite investigar los hechos que se están cometiendo ahora ex novo en esa nueva fase del conflicto entre los dos estados. Por tanto, de hecho, el fiscal de la Corte Penal Internacional ya anunció hace 2 días que están recopilando material, están pidiendo ayuda, de hecho, a ONGs, estados, asociaciones, las personas que de alguna manera tengan información sobre los hechos para recopilar información, material y pruebas de cara a seguir adelante con esa actividad de investigación. Y luego, desde el punto de vista de los tribunales domésticos, ¿habría alguna posibilidad de que alguno de los eventuales responsables del conflicto llegase a estar perseguido o a estar sometido bajo un procedimiento penal de cualquier tribunal de carácter nacional? Sí, cabe esta posibilidad siempre y cuando bueno, digamos que la primera posibilidad que viene a la cabeza es la jurisdicción universal, aquellos estados que prevean el principio de jurisdicción universal como criterio para poder ejercer la competencia en materia penal. No son muchos los estados en el panorama mundial que prevén ese principio. Sabemos que España, que al principio, que en su primera redacción lo preveía con carácter absoluto y limitado, ha ido paulatinamente reduciendo la posibilidad de aplicar ese principio de jurisdicción universal. La última intervención en este sentido fue la reforma a la Ley Orgánica de 2014, que redujo ulteriormente, que reformuló y redujo la posibilidad de aplicar este principio. Y en España, concretamente, esta posibilidad es bastante remota en la actualidad, porque si nos referimos a los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, que son los hechos que supuestamente se están cometiendo actualmente, se prevé como requisitos para que puedan conocer de los hechos los tribunales españoles que el procedimiento se dirija contra un español, principio de personalidad pasiva, o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España, estoy leyendo literalmente, y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Es decir, que se tiene que dar este principio de personalidad pasiva ampliado, por así decirlo, para que se puedan activar los tribunales penales españoles. Cabe la posibilidad de que se activen otros estados que reconocen ese principio de jurisdicción universal o, por ejemplo, en el caso de que personas que estén implicadas en los hechos delictivos que se están cometiendo como víctimas, en virtud del principio de personalidad pasiva, puedan dar pie a la apertura de estos procedimientos en otros estados de nuestro entorno. Ahí será interesante, por ejemplo, ver qué hacen Bélgica, que también prevé un principio de jurisdicción universal bastante amplio, y Alemania, que también lo ha ido aplicando y lo está aplicando, por ejemplo, en relación con los crímenes cometidos en Siria. Esto en relación con crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Mucho más difícil es que alguien se active, que algún tribunal penal nacional se active en relación con el crimen de agresión. ¿Por qué? De entrada, el crimen de agresión
es un crimen que está pensado como un crimen internacional y punto. O sea, a diferencia de los otros crímenes que sí que están tipificados en muchas jurisdicciones internas, en muchas legislaciones penales internas, el crimen de agresión en realidad nace ya a nivel internacional. Y eso debido a su dependencia, por así decirlo, del concepto de acto de agresión, que es un concepto propio del derecho internacional público, no del derecho penal. Entonces, se consolida en un momento muy reciente y en la actualidad no son muchos los estados que tipifican el crimen de agresión en sus ordenamientos internos. España, por ejemplo, no lo tipifica. Y aquellos que los tipifican luego tampoco es automático que puedan ejercer su competencia los tribunales de ese estado en relación con un crimen de agresión cometido fuera de su territorio. Aquí el dato más interesante quizás es que Ucrania sí ha tipificado el crimen de agresión en su jurisdicción interna. Y de hecho se ha llegado a dictar ante un tribunal ucraniano, se ha llegado a dictar una sentencia de condena contra el anterior presidente de Ucrania, una sentencia de condena in absentia que no se ha llegado a cumplir por complicidad en un acto de agresión en relación con la invasión y con los hechos realizados en el año 2014. Es decir, que existe esta posibilidad concreta de que ante un tribunal penal ucraniano se pueda llegar a incriminar a alguien, a acusar a alguien por un crimen de agresión. Tendría que ser alguien ciudadano ucraniano, sin embargo. Otra cosa es intentar llegar hasta Putin o los miembros de su cúpula. Ahí es donde se plantean los problemas de inmunidades de jefes de Estado, de gobierno, etcétera, y los problemas, evidentemente, políticos y diplomáticos que esto conllevaría. ¿Y consideraste que existen grandes diferencias o, por el contrario, grandes similitudes con el conflicto que se sucedió en Crimea, desde el punto de vista del derecho penal internacional? Yo creo que la situación es bastante similar y de hecho el tipo de conductas que se están realizando y de las que, al margen de la dificultad que hay ahora sobre la posibilidad de acceder a noticias veraces, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo, pues ante la confusión de lo que recibimos de la prensa y de las distintas fuentes de información, pero las conductas que se están cometiendo son bastante parecidas. Quizás el aspecto más relevante, pero que llega un momento en el cual pierde de relevancia en realidad, es la calificación del conflicto armado, porque en el caso de Crimea empezó como un conflicto armado interno, al menos aparentemente, en el sentido de que las hostilidades empezaron a manifestarse entre bandos enfrentados dentro de Ucrania, o sea, dentro de esa península dentro de Ucrania. Eran fuerzas prorrusas y fuerzas antirrusia. Pero llegó a aprobarse y de hecho el informe anual de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional del año 2020, de diciembre de 2020, da por confirmado que hubo una intervención directa de fuerzas rusas, en el sentido de que Rusia llegó a tener un control efectivo sobre las fuerzas armadas que se enfrentaron en ese conflicto, y eso automáticamente convierte ese conflicto también en un conflicto armado internacional o internacionalizado. En cambio, este conflicto que estamos viviendo en estos días, que estamos viendo en estos días, ha empezado directamente como un conflicto armado internacional, porque es un enfrentamiento entre dos estados soberanos, entre Rusia y Ucrania. Pero insisto, al margen de que el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional han ido poco a poco equiparando la relevancia penal de las conductas que se cometen en los dos tipos de conflictos, internacional e interno, en este caso, la distinción no tiene mucha relevancia porque se ha llegado a demostrar, o se está llegando a demostrar, que en Crimea también en realidad era un conflicto armado internacionalizado, donde se cuenta con una intervención de una potencia extranjera, Rusia en este caso. Quizás esa es la única diferencia relevante que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir cuál es concretamente la conducta subyacente a determinados crímenes de guerra que cabe aplicar en cada caso concreto. Pero al margen de esta diferencia, que evidentemente en su caso tendrán que tomar en cuenta los jueces de la Corte Penal Internacional, al margen de esa diferencia, en realidad las conductas son bastante parecidas. Pues muchas gracias por sus observaciones y respuestas, profesora Maculán. Nosotros no tenemos ninguna pregunta más. Muchas gracias también por aceptar la invitación de esta entrevista. Un placer.